y ecosistémicos con un fuerte foco en la restauración de ecosistemas. Además, él es docente de la Universidad Católica y miembro de la Fundación Abejas de Chile. Así que le damos la más cordial bienvenida. Además, queremos invitarlos también a ver nuestra página de Vitacura Sustentable. En ella acabamos de subir un manual sobre cómo diseñar sus antejardines de bajo consumo, donde tenemos algunos prototipos que ustedes pueden revisar y más de 100 especies. Así que también los invitamos a eso. Cristóbal, te doy la palabra Dale. y muy bienvenido. Excelente, se agradece un montón. Nada, por la invitación. Esta ya es la tercera vez que hacemos este curso. Y hoy día vamos a hablar de un tema alucinante, es que yo lo encuentro... ahí, Daniela, es como un tema que para el que le gustan los jardines es como un tema que no tiene fin, que tiene que ver con la diversidad, ¿ok? Y todo lo que hablemos hoy día tiene que ver con la diversidad desde el ahorro de agua, de hecho, porque es lo que está enfocado este ciclo y es lo que nos pidió la alcaldesa, como que le diéramos en énfasis, que entiendan o todos entendamos que uno puede hacer paisajismo con muy poca agua y que además uno no solo puede hacer, poner plantas en el fondo, sino que de verdad uno puede lograr belleza, bienestar y por supuesto biodiversidad, ¿ok? Yo soy ingeniero forestal, como dijo la Daniela, trabajo hace un montón de años, mucho más que hace 20 años. La verdad que hago esto desde que soy un niño, era mi hobby, así que he adquirido un montón de experiencia. Y lo que les voy a hablar hoy día es súper importante porque no es algo que solo yo de alguna forma he seguido, sino que es la historia de mucha gente. Vamos a partir hablando un poco de paisajismo en general, para que entiendan un poco de dónde viene lo que estamos haciendo en Vitacura y para dónde vamos. Nos interesa mucho que entiendan eso. Y para eso vamos a hablar un poco qué es lo que uno piensa cuando uno quiere un jardín. Eventualmente cuando uno le pregunta a la gente, y es importante para entender cómo ha ido cambiando el paradigma. Y normalmente cuando uno piensa en paisajismo, uno piensa esencialmente en perfume, en verde, en bonito, en bienestar, en sentirse bien. Y cuando uno tiene esa imagen de paisajismo, uno siempre piensa en paisajes que hemos visto en libros o hemos tenido la oportunidad de viajar, que son, para ser honesto, bastante ajenos a lo que deberíamos hacer en nuestra zona. Pero uno busca esencialmente la belleza, uno quiere conexión con la naturaleza y en función de lo que uno tenga, en función de sombra o qué tipo de lugar donde uno esté o en qué lugar de Chile, eventualmente uno va a ir tratando de recrear como distintos hábitats, distintas sensaciones, etcétera. Pero uno de los temas interesantes tiene que ver con lo que fue pasando en el mundo respecto al mundo del paisajismo, porque muchas de las temáticas que estamos enfrentando nosotros ahora no son nuevas. De hecho, otras culturas las han enfrentado de una o de otra forma. Pero, por ejemplo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un paisajista que se llamaba William Robinson de repente se empezó a preguntar por qué los jardines tenían que ser sistemas de tanto trabajo. ¿Por qué no empezábamos a pensar mejor en ocupar plantas que estén perfectamente adaptadas a las condiciones del lugar que vamos a ocupar? O sea, esa cosa de estar como cuidando las plantas todo el tiempo y que si uno se descuida, se muere, fue una pregunta que él se hizo, que nos tenemos que hacer nosotros también. Y tiene que ver con ocupar plantas que funcionen en el lugar donde ustedes vivan. Y eso es re importante porque junto con William Robinson hay un montón de cerebros en el fondo que empiezan a pensar, y uno de ellos es Carl Foster, que empiezan a entender que las plantas vienen de lugares del mundo y que por lo tanto tienen ciertas adaptaciones. O sea, vienen de sistemas de montaña, sistemas de bosque o sistemas semiáridos, y de alguna forma uno debiese tratar de tener en el jardín las condiciones que las plantas necesitan, más que intentar generar condiciones para que la planta prospere. Y hay un señor alemán que es súper interesante, que se llama Carl Foster, que muy inspirado en lo que leyó de Humboldt, va a empezar a mirar las plantas, va a ver su lugar de origen y va a empezar a generar jardines que tienen alguna lógica desde el punto de vista de qué planta en qué lugar. Pero eso no fue suficiente. Junto con este señor Carl Foster y junto con William Robinson, hay un danés que arranca de la guerra y que se va a vivir a Estados Unidos y que empieza a trabajar en Chicago y se da cuenta que cada vez que viene un evento climático extremo, como podría ser frío, viento, sequía, etcétera, una parte importante de las plantas que ocupaban se morían. Y eso nos atañe mucho, porque producto de la sequía que estamos viviendo, obviamente tenemos que empezar a preguntarnos si lo que hemos hecho hasta ahora realmente funciona en las condiciones del lugar. Y lo que me interesa mucho de Jens Jensen es que este señor
es la primera persona que empieza a pensar en ocupar esencialmente material vegetal nativo propio del lugar. Y eso es interesante porque se transforma en la primera persona que hace conservación en espacio público sin ni siquiera pensarlo, y al mismo tiempo va a desarrollar una escuela de paisajismo que tiene que ver con el sistema de pradera, con el uso de material vegetal nativo, y va a cambiar también totalmente la estética del jardín. Y eso es interesante porque en este cambio de regar más a regar menos, van a haber también cambios súper relevantes desde el punto de vista de la estética, y es interesante entender o pensar que hay gente que ya enfrentó eso en el fondo, y este señor Jens Jensen es un tremendo referente, ¿ok? Y más tarde, y eso ya nos va a empezar a meter en el tema de la sequía, a una inglesa se le ocurre construir un jardín ya hasta la coronilla de mantener el que ya tenía, que es un jardín que es una belleza, pero que tiene mucho el concepto de jardín como que uno conoce, de pasto, de mucho riego, etcétera, y va a levantar o va a desarmar el garage que ella tenía afuera de su casa, y va a construir lo que se conoce como un gravel garden o un jardín donde van a haber muchas de esta piedrecita y donde la condición es: yo voy a ocupar material vegetal que no necesite agua, y poco me importa si algunas de esas plantas se mueren, simplemente significa que las plantas que seleccioné no sirven y por lo tanto voy a tener que empezar a buscar otras plantas para reemplazar. Esta mujer se llama Beth Chato, y es súper interesante porque empieza a entender que las plantas tienen adaptaciones, y esas adaptaciones uno las puede ocupar como a su favor. Y entendiendo que ella estaba en una parte de Inglaterra que era más seca, ella hizo un jardín que de verdad no se riega, y eso supone un tremendo cambio en la mentalidad. Significa realmente entender cuál es la condición del lugar y por lo tanto buscar las plantas que en esa condición, con la menor cantidad posible de mantenimiento, puedan prosperar. Pero todavía sigue siendo un jardín que esencialmente es más bien estético, o sea, es una comunidad de plantas que están adaptadas a la condición, pero donde lo que el ser humano busca es esencialmente una experiencia estética de belleza y obviamente de funcionalidad. Pero en el último cuarto del siglo XX, alrededor del 1980 en adelante, etcétera, empiezan a aparecer escuelas de paisajismo que son súper interesantes, porque empiezan a entender o a pensar que uno puede hacer paisajismo y que ese paisajismo puede ser mucho más sofisticado que solo una experiencia estética, y empiezan a entender que el material vegetal es mucho más complejo, no solo desde el punto de vista del individuo, sino que en comunidad expresa un montón de funcionamientos, arquitectura, etcétera. Y además van a empezar a entender la tremenda relación que tienen las plantas, no solo entre ellas, sino que además con todo lo que las rodea, desde el punto de vista de la biología del suelo, desde el punto de vista de los polinizadores, los insectos, desde el punto de vista de los herbívoros, etcétera, y van a empezar a tratar de dilucidar estas relaciones, hasta que los ecologistas, y me refiero no a los ecologistas como pensando en la preservación de una especie, sino más bien en los que entienden cómo funcionan las poblaciones de plantas, va a irrumpir, yo diría esencialmente con la escuela de Sheffield y la escuela de Anhalt en Alemania, y eso es muy interesante porque empiezan a entender que las plantas tienen un rol en su hábitat, tienen adaptaciones en el hábitat, y lo que van a tomar es empezar a tomar plantas de lugares distintos del mundo, van a empezar a mezclarlas y van a empezar a hacer lo que se conoce como comunidades vegetales. Y esas comunidades vegetales no solo se clasifican por cómo crecen, su nivel de agresividad, su tolerancia a la sombra, etcétera, sino que además todos los servicios adicionales que estas comunidades creadas en el fondo por el hombre eventualmente podrían proveer. Y de hecho hacen campos de experimentación donde mezclan un montón de plantas de lugares distintos del mundo, entre ellas algunas chilenas también, y empiezan a observar y a tratar de ver con mucha minuciosidad en el fondo cuál es la dinámica de estas plantas, cómo se comportan cuando están con otras plantas, qué les pasa con la sequía, qué les pasa con el exceso de agua, por ejemplo, eh, cuáles se transforman en las plantas dominantes, cuáles son las plantas que salen, por ejemplo, a un sistema, cómo funcionan, qué es lo que atraen, qué servicio ecológico o ecosistémico generan. Y empiezan a hacer un montón de ensayos distintos, y es parte de lo que hicimos para preparar todo este como cambio de plantas que vienen en Vitacura. O sea, de a poco ahora empezar a ver en la comuna cómo empiezan a aparecer jardines de este tipo, donde de alguna forma vamos a hacer mezclas de plantas distintas que
tienen temas estéticos, temas de restauración de suelos, temas, por ejemplo, para disminuir el mantenimiento. Y lo interesante de estos ensayos que se han hecho en Inglaterra, Alemania, etcétera, es que uno va entendiendo cómo se comportan las plantas y al mismo tiempo uno va entendiendo cuáles son las mezclas de plantas que tiene que hacer, cómo crecen estas plantas y cuáles son los sistemas de mantenimiento que eventualmente podríamos ocupar, por ejemplo, para reducir radicalmente la necesidad de jardinero, por ejemplo, o las mezclas que necesitamos para reducir como drásticamente el requerimiento de agua, pero al mismo tiempo le estamos prestando mucha atención, y ese es un encargo que nos hizo especialmente la alcaldesa, y eso tiene que ver con entender desde el punto de vista ecológico cuáles son las plantas que van a proveer de la mayor cantidad posible de servicios ambientales, entre ellos, por ejemplo, polen, néctar, semilla, rehabilitación de suelos, construcción de estructura, etcétera. Y al mismo tiempo vamos o estamos haciendo ensayos y entendiendo cuáles van a ser las técnicas de mantenimiento que de alguna forma también les queremos mantener, perdón, les queremos traspasar, porque es súper relevante entender cómo nos hacemos cargo de estos jardines nuevos que son de bajo consumo de agua y cómo les traspasamos todo este conocimiento a ustedes a través de estas fichas, etcétera, porque obviamente este cambio en este paradigma significa también un cambio en la forma en cómo mantenemos. De hecho, esto es algo que no vamos a hacer en Vitacura probablemente, pero para que entiendan de cómo se estudia esto, de hecho, entre las técnicas de mantenimiento que eventualmente uno podría ocupar en estas comunidades, está también el fuego como una forma, por ejemplo, de eh, podar y de reducir la aparición de maleza, para que vean lo alucinante que es este mundo del estudio de las comunidades. Entonces, han sido 100 años súper interesantes desde el punto de vista de pasar de un jardín que es esencialmente una propuesta estética, probablemente súper formal, llena de ejes, donde el pasto tenía una tremenda importancia, a un sistema de jardines donde no solo vamos a cuidar hasta la última gota, sino que además vamos a empezar a pensar en cómo hacemos sistemas de jardines que provean la mayor cantidad posible de servicios ambientales, o sea, que nos ayuden, como se llama, a que este jardín sea realmente un pequeño ecosistema donde cada uno de ustedes pueda, además de disfrutar la belleza, el aroma y ahorrar agua, puedan también hacer ecología, porque creo que los ciudadanos de Vitacura o del mundo en general tenemos una tremenda responsabilidad en lo que a preservación se refiere. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a hablar de eso, de entender cómo en estas comunidades que son de bajo consumo de agua podemos elegir bien en el fondo y generar un montón de interacciones entre nuestros jardines y toda la vida silvestre que eventualmente podrían visitarlos y por lo tanto sostenerse, perpetuarse y seguir este proceso alucinante que es la evolución. ¿Ok? Así que hoy día vamos a hablar un poquito de esto, de cómo pensar este jardín para que tenga la mayor cantidad posible de diversidad, entendiendo que la diversidad es mucho más que solamente abejas, por si acaso. Vamos a hablar de aves, vamos a hablar de reptiles, no vamos a hablar de ratones porque eso es un poco impopular obviamente, pero vamos a hablar de libélulas, insectos acuáticos, etcétera, porque el objetivo es que ustedes hagan el jardín que les permita tener la mayor biodiversidad posible, y ese es el encargo que nos hizo la alcaldesa, ¿cachai? Tratar como de traspasarle el conocimiento que hemos ido adquiriendo en Vitacura. Ahora, lo que es súper importante es biodiversidad y sequía. Y eso es importante porque muchas veces cuando uno empieza a pensar, como se llama esta cosa de la sequía, de la falta de agua, como que uno se deprime un poco y uno piensa que uno no tiene como posibilidades de hacer jardines que sean súper diversos y bonitos, de hecho, porque pareciera ser que la aridez significa no plantas, no flores, no color, etcétera. Pero lo interesante es que la aridez es un tema que las plantas enfrentan hace una buena cantidad de tiempo, y eso significa que no solo los jardines que soportan la sequía son súper interesantes desde el punto de vista estético, sino que además desde el punto de vista biológico los jardines adaptados a la sequía tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo que ofrecer. Pero para eso vamos a tener que empezar a entender que vamos a tener que ocupar una buena cantidad de plantas. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con poner una buena cantidad de plantas? No solo me refiero a mirar la estética, que es lo que uno normalmente mira. O sea, yo les muestro este jardín que hicimos en una zona donde llueve alrededor de 200 milímetros al año, o sea, una zona muy seca y se riega
muy poco. Obviamente hay temas estéticos que son bonitos, los azules, esos rosaditos, esos colores amarillos, esa sensación de verde, la profundidad, etcétera. Pero el material vegetal que estamos ocupando cumple además con un servicio ecosistémico que es súper relevante y que tiene que ver con esencialmente polinizadores y biología del suelo. Y para eso vamos a tener que empezar a mirar las plantas con un poquito más de detención. Ahora, obviamente, y esto tiene mucho que ver con los cursos, hay que entender que el césped o el pasto no es precisamente sostenible. En general, es por lejos lo que más agua consumen los jardines, y si miramos nuestras comunas, no solo Vitacura, sino que en general me refiero a Santiago, y no solo a Santiago, sino que a muchas ciudades, normalmente tenemos una cantidad de césped que es muchísimo más de lo que realmente necesitamos, y por lo tanto tenemos que empezar a pensar que vamos a tener que renunciar a una buena parte de ese césped para tratar de concentrarlo en espacio público donde mucha gente lo pueda aprovechar, y vamos a empezar a reemplazar ese césped por comunidades vegetales que sean súper interesantes, no solo desde el punto de vista del perfume, del verde, del color, de la textura, pero además que en lo posible tengan súper buenas floraciones, porque a la medida que hay muchas secuencias distintas de floración en los jardines, eso significa polen, néctar y probablemente semilla y fruto, y eso significa una buena cantidad de biodiversidad dando vueltas. ¿Ok? Así que hagamos la idea que ustedes ya se convencieron, esta es una sala de ventas para que vean como hay mucha gente que ya está tomando conciencia, donde en vez de colocar una lonja de pasto que se va a tomar por lo menos 4 litros de agua en el mes de verano, en el mes más álgido en el fondo, se reemplaza por un sistema de plantas que consume 8 litros por metro cuadrado a la semana, en vez de 35, 28 litros por metro cuadrado a la semana. Y donde en el fondo hay un montón de factores que tenemos que tomar en cuenta, porque no solo nos importa que se vea lindo o que florezca, sino que además nos importa mucho que haya vida silvestre, porque es parte del relato de esta inmobiliaria en el fondo. Estos son ejemplos de jardines que tenían césped y que se transformaron en estos jardines biodiversos donde el césped vuela y donde el consumo de agua es menos de un 20% de lo que había antes, y donde además de árboles ponemos un montón de plantas que están pensadas para que ocurra este tema de la biodiversidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en Vitacura? Y eso es interesante, y yo creo que es bueno que lo sepan, que muchas de las cosas que ustedes van a empezar a ver o muchas de las cosas que les vamos a contar no son una improvisación, y eso siempre lo decimos con la Daniela, y también lo recalca la alcaldesa. En el fondo, llevamos un montón de tiempo recabando investigación, recabando información, buscando especies, haciendo combinaciones para poder ofrecerles a ustedes combinaciones de plantas en nuestra página web o en nuestros cursos, para reducir el consumo de agua en a lo menos un 80% respecto a un césped rústico. Pero además nos importa mucho que en estas combinaciones de plantas que ustedes hagan, no se olviden que es súper relevante el tema de la biodiversidad. Así que la guía de plantas que les comentó la Daniela recién, después les publicamos el link, es súper importante. Pero el tema es, ¿qué es lo que tengo que observar? ¿En qué me tengo que fijar si ustedes están interesados, les importa, cómo se llama, aumentar la biodiversidad? Y en general, cuando uno hace paisajismo ecosistémico de zona árida y en general de cualquier zona, cuando la biodiversidad es un tema relevante desde el punto de vista, por ejemplo, de los insectos o de las aves, uno siempre piensa en biomasa, eso significa en hojas, tallos, madera, etcétera. Súper relevante el polen. Hay plantas que no tienen polen, todas esas plantas como llenas de pétalos, como esas rosas que son como un repollo, prácticamente no hay polen ni néctar ahí, la energía se gastó en producir pétalos. Súper relevante las semillas, hay un montón de plantas que producen semillas que son una fuente de alimento increíble, frutos, pero no se olviden también que es súper relevante el hábitat. Y el hábitat significa el lugar donde un animal eventualmente existe. ¿Y qué es lo que hay que empezar a entender, por ejemplo, si alguno de ustedes fuera fanático de los insectos? Porque los insectos en general son tremendos aliados, de hecho son esencialmente benéficos. Es que cuando uno arma un jardín hay dos tipos distintos de insectos. Algunos que son generalistas, que se van un montón de flores distintas y por lo tanto la diversidad les viene súper bien. Y eso es parte de lo que queremos lograr en la comuna, pero hay también un montón de insectos que son súper mañosos, que van a flores súper específicas. Y eso es re importante entenderlo, y es lo que hemos hecho en la Fundación Abejas de Chile. Les recomiendo que se metan al Instagram,
a abejas de Chile para que vean toda la información que publican, que es alucinante, donde muchas de nuestras abejas nativas, que son un montón, necesitan especies súper específicas para libar, para sacar este polen y este néctar. Y ahí viene una pregunta que nos hacen mucho con la Daniela, la alcaldesa, etcétera, donde la decisión de estas plantas que tenemos que ocupar, ¿qué es? ¿Nativa o exótica? Y hay un montón de gente que está súper a favor de las plantas nativas, y está perfecto. De hecho, muchas de nuestras plantas nativas efectivamente son bien extraordinarias para atraer vida silvestre, en especial abejas nativas, insectos nativos y estos insectos que son súper específicos en la fuente de alimentos que piden. Pero hay un montón de plantas exóticas de buen comportamiento, que no son invasoras, que también proveen de condiciones extraordinarias, además de belleza, para sostener un montón de vida silvestre. Y de hecho, siempre muestro esta filmación de una planta que se llama un Allium tuberosum, de la familia de las cebollas, donde la verdad que la cantidad de tipos de insectos distintos que están sacando polen y néctar en esta flor no se puede creer. Esta planta no es nativa, de hecho es, si no me equivoco, norteamericana, pero sus flores, que florecen muy hacia el final del verano, ofrecen polen y néctar en una cantidad que estos insectos simplemente no pueden resistir. Entonces, la familia de las cebollas, como el ajo, la cebolla, el cibulet o este Allium tuberosum, son extraordinarias para atraer y sostener un montón de vida silvestre, aun cuando no sean nativas. Pero hay un tema súper importante, de hecho, cuando ustedes eligen estas plantas que no son nativas, y acá tenemos dos plantas que no lo son, que son exóticas, pero fíjense cómo en el caso puntual de la que está a mano izquierda, esos insectos no se la pueden creer, están tapados de polen, o sea, están comiendo como enfermos, y en el caso de la derecha también. Busquen plantas que tengan flores donde ustedes vean que hay mucha vida silvestre dando vuelta, pero hay que prestarle mucha atención a un tema, y hay un montón de información en internet y nos pueden pedir ayuda también en Vitacura, que tiene que ver con no ocupar plantas que se consideran invasoras, como una zarzamora, por ejemplo, o un espinillo en el sur de Chile. Esas plantas que uno las ocupa en el jardín y después aparecen por todos lados. O, por ejemplo, las gramíneas que se ocuparon en parte de la costanera norte que jamás se deberían haber ocupado ahí. De hecho, eso fue un tremendo, tremendo error. Entonces hay que empezar a pensar en estas flores que florecen porque producen una cantidad de polen y de néctar que es re importante. Y cuando uno ocupa estas comunidades de plantas que tienen muchas plantas distintas, aparece un concepto que es súper relevante, que entiendan si la diversidad es el objetivo que ustedes tienen en su jardín, que se llama continuidad de alimento. Eso significa que ustedes hagan una secuencia de floración donde entre nativo y exótico, solamente nativo o exótico, cada uno es libre de decir lo que quiera, siempre obviamente que no se transforme en un problema ambiental. Ustedes tienen que preocuparse que haya la mayor cantidad posible de plantas en flor durante la mayor cantidad posible de meses, porque eso genera obviamente condiciones favorables para que mucha vida silvestre encuentre durante muchos meses el polen, el néctar o eventualmente la semilla que necesitan. Y de hecho eso es un encargo muy especial de nuestra alcaldesa, porque en algunas de las conversaciones que hemos tenido con la Daniela y con el grupo ahí de la secta, etcétera, todos entendemos que tenemos que tratar de generar una masa vegetal que provea de las condiciones más favorables durante la mayor cantidad posible de meses, porque estamos conectados además a ecosistemas súper interesantes, como por ejemplo el río, y por lo tanto queremos que la vida silvestre que se mueve a través del río encuentre en la comuna las mejores condiciones posibles eh, para que en el fondo sobreviva. Y eso significa secuencias de floraciones que duran una buena cantidad de meses. ¿Ok? Ahora, uno, claro, siempre piensa un poco en las abejas, etcétera, y yo siempre hago un poco de hincapié que no se olviden que algunos de los insectos que eventualmente puedan llegar al jardín no necesariamente son tan queridos o tan populares, y podría ser, por ejemplo, una oruga. Pero no se olviden que muchas de las arañas del jardín o eventualmente estas orugas son animales extraordinariamente necesarios. Muchos de ellos participan en procesos de control de plagas o eventualmente de polinización, y además muchos de esos insectos, como las orugas, se transforman en nuestras mariposas, muchas de ellas súper específicas, en los lugares donde se alimentan, algunas de ellas no tanto, pero nos importa mucho que pase lo que está pasando en este jardín, donde cuidamos las orugas para que después el jardín esté absolutamente lleno de mariposas, ¿ok? Y eso es súper interesante y obviamente estamos haciendo ecología.
Esta es una filmación en el jardín de mi casa. Esta es una planta que se llama Eryngium paniculatum. Es una planta nativa nuestra en sentido estricto, quiere decir que crece alrededor de la zona de Santiago. Tiene un requerimiento de agua bajísimo. Es una planta que ustedes van a ver en nuestro espacio público. Y fíjense en la cantidad de mariposas que están libando. Algunas de estas mariposas yo no las veía en la ciudad hace más de 30 años, de hecho, y es súper emocionante cuando uno construye estos jardines porque la biodiversidad vuelve de alguna forma a la ciudad. ¿Ok? Temas relevantes que tienen que ver con la forma de las flores. Acuérdense que en la naturaleza nada es al azar, todo es producto de un montón de años de evolución y eso significa en general que cuando uno observa las formas de las flores, la forma de la flor de alguna forma te dice lo que eventualmente ustedes podrían, por ejemplo, atraer a su jardín o al área verde. Por eso, si se fijan en esta lobelia tupa, que es una lobelia nativa nuestra, no en el sentido estricto de la zona de Santiago ni de Vitacura, pero sí algo más al sur, fíjense en esa forma alargada que tiene. Es una planta que los colibríes le van a poner bastante empeño, el picaflor gigante, el picaflor chico, en nuestro valle, y sería re importante que la empecemos a ocupar más en las áreas verdes, porque eso significa que vamos a tener material vegetal que atrae a los colibríes. Y eso es especialmente importante porque mucha gente no sabe que la principal fuente de alimento del colibrí es el quintral, esta planta hemiparásita que es bastante impopular, eso significa que en general la gente la arranca, y en las rutas migratorias que establecen los colibríes, el quintral es absolutamente esencial. De hecho, a fines de verano y durante una buena parte del invierno, la única flor que ustedes van a ver floreciendo es el quintral, y fíjense cómo tiene esa forma totalmente alargadita, que quiere decir que necesita algo que tiene un aparato bucal muy largo, en este caso un colibrí, para polinizar, y obviamente el colibrí se lleva el néctar, que es su principal fuente de energía. ¿Ok? Hacer ecología en los jardines significa entender o reconocer qué es lo que eventualmente lo puede visitar, y por ejemplo, si tal vez el quintral no es su planta o flor favorita porque es un hemiparásito, existen otras plantas como las salvias que también van a empezar a ver en nuestra comuna, algunas de ellas muy adaptadas a la sequía, como la salvia chamelacnea o eventualmente la salvia leucanta, que ofrecen condiciones extraordinarias para atraer a los colibríes y por lo tanto que no se vayan de nuestras ciudades. Son estas flores que están floreciendo acá en este tono como medio magenta, en este tono violeta oscuro es otra salvia, pero esta salvia leucanta podría estar eventualmente en flor durante todo el invierno y por lo tanto ofrecerle polen y néctar a nuestros colibríes, que es tan re importante. ¿Ok? Ahora, cuando uno piensa en biodiversidad, uno no solo piensa en la fuente de alimento, que eso es súper importante, uno también piensa en hábitat, en generar lugares donde nuestra vida silvestre pueda vivir en nuestro jardín. Este es un jardín que no solo tiene la principal fuente de alimento del colibrí, sino que al mismo tiempo tiene material vegetal que le permite generar su nido. O sea, acá nos estamos preocupando de dos cosas, que haya hábitat y al mismo tiempo que haya fuente de alimento. Y eso es súper importante porque yo creo que tenemos una tremenda obligación de tratar de sostener la mayor cantidad posible de vida silvestre en nuestras ciudades. Y a mí cuando veo que la gente empieza a entender eso y se empieza a preocupar, y es bien emocionante lo que estamos haciendo en Vitacura, es súper choro ver cómo uno finalmente puede ahorrar un montón de agua, pero al mismo tiempo puede generar condiciones para que esa vida silvestre vuelva, pero al mismo tiempo, si uno empieza a cuidar un poco más el tipo de flores que uno ocupa, también puede, entre otras cosas, por ejemplo, atraer control biológico. El control biológico son insectos que se comen a otros insectos, y para que esos insectos lleguen, hay algunas plantas que son absolutamente un atractivo, y tiene que ver con todas estas flores que tienen una forma como de plato o forma de margarita, donde las moscas de las flores, que son insectos súper interesantes, van a tomar el néctar, se van a comer el polen y van a poner huevitos, y después van a salir estos gusanitos que a veces uno piensa que son gusanos que se están comiendo las plantas, pero son larvas de estas moscas que ejercen control biológico. Se comen pulgones, conchuelas, pulgón lanígero, un montón de insectos molestos, y eso significa que debiésemos empezar a observar en la comuna que la sanidad de nuestros parques o nuestros jardines mejora porque ponemos plantas que de alguna forma atraigan a esos insectos de control biológico. Algunos que ustedes conozcan, las chinitas. O sea, claramente, como que todos saben o sabemos muchos que las chinitas se comen los pulgones y son extraordinarias. Y también le van a encantar estas flores que están medias pixeladas,
pero fíjense cómo estas flores tienen más bien un aspecto como un poquito una margarita, el aspecto un yuyo, no hay una suerte como de tubito. Y a mano derecha para ver también una mosca de las flores que parece una abeja. De hecho, fíjense en este bicho, si uno la mirara como la rápida, tendría a pensar que esto es una abeja, pero es una mosca. Y de hecho, esta mosca desarrolló una cosa que se llama mimetismo, que es como parecerse a una abeja para que los depredadores no se la coman. Y lo interesante es que estas flores que estamos ocupando le están entregando las condiciones que necesita para que obviamente pueda poner sus huevos y por lo tanto sus larvas eventualmente puedan hacerse cargo de las plagas. ¿Ok? Para los que sean fanáticos de los bichos, y créanme que los bichos son muchos más buenos que malos, cuando uno empieza a mirar con un poquito más de detención y elige mejor el material vegetal, se da cuenta que llega una cantidad de vida silvestre al jardín que no se puede creer. Algunos insectos evidentes como una abeja de miel y otros insectos tan camuflados como este insecto que ni siquiera lo conozco, no sé lo que es, pero me llamó muchísimo la atención porque fíjense en el color del insecto versus el color del centro de esas flores y uno se da cuenta cómo la naturaleza asocia y evoluciona en conjunto y se generan cosas tan increíbles como el mimetismo, colores similares, formas, etcétera. Y en ese caso, este insecto obviamente no se lo va a comer nadie porque prácticamente no se ve. Acuérdense de lo que siempre le digo que a la gente, que el exhibicionismo en la naturaleza se paga con la muerte, como el tema de camuflarse es re importante. Y fíjense de nuevo que esta flor es como una suerte de plato, eso significa que tiene el polen y el néctar al alcance de cualquier insecto que tenga un aparato bucal un poquito más cortito, como podría ser, por ejemplo, una mosca de las flores o una chinita, que es distinto a esas flores que son como un tubito largo, donde normalmente vamos a ver más bien mariposas o eventualmente vamos a ver más bien colibríes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que al final el proceso de sacar el césped que eventualmente tengan en su antejardín o en zonas de su jardín, pensando en que si no reducimos el consumo de agua, y esto no es mentira, nos va a racionar, o sea, el agua no está alcanzando. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas. Vitacura duplica el consumo de agua en los meses de verano y no es porque nos bañemos más o tomemos más té o nos lavemos más las manos, es esencialmente porque regamos áreas verdes. Entonces, si duplicamos nuestro consumo, tenemos que pensar en algo que baje radicalmente el consumo de agua y estas son algunas de las opciones que podemos hacer. Y ese reducir el consumo de agua no significa que no esté verde y tampoco significa que esté feo, por el contrario, podemos transformar los antejardines de nuestras casas en verdaderos ecosistemas urbanos, donde al conectarlos unos con otros se van construyendo una suerte de corredores urbanos, entre otras cosas, y además un montón de polen, néctar, biodiversidad, mariposas y gente feliz porque ve flores. ¿Ok? Ahora, cuando uno piensa, como que se llama, en biodiversidad, como que uno nunca piensa mucho en los reptiles, porque yo sé que hay un montón de gente que no les gusta mucho, etcétera, pero los reptiles son una parte súper importante de los ecosistemas. Y de hecho, este reptil que ustedes ven acá, que es un Liolaemus chilensis, un lagarto llorón, me parece que es una hembra, si mal no recuerdo, está en un chañar que está plantado en, ¿cómo se llama?, un jardín de bajo consumo de agua. Esta es una persona que cambió su césped por árboles de bajo consumo más plantas de bajo consumo y fue súper emocionante ver cómo la vida silvestre llegó de inmediato. O sea, a los pocos meses, cuando los árboles ya crecieron un poquito, etcétera, se empezó a llenar de lagartijas, lagartos, un montón de insectos. Y esta foto me encanta porque de alguna forma este lagarto no está acá solo porque se quiere esconder. Este lagarto está acá porque está mirando fijamente esto de acá, que es lo que de alguna forma se quiere comer. Y fíjense cómo este insecto también, ocupando el color como mimetismo, en una planta que es una monarda, como se llama, también adaptada a la sequía, en uno de estos jardines adaptados a la sequía, este saltamonte probablemente no lo hubieran encontrado nunca en un jardín, por ejemplo, de pasto, pero empiezan a aparecer en estos jardines que tienen, como se llama, más diversidad y por lo tanto encuentran fuente de alimento. Así que me huele que este insecto tiene una esperanza de vida que va a ser un poquito corta. Cuando piensen en biodiversidad, acuérdense que la sequía no es un tema.
De hecho, estos son jardines que están en Santiago, en zona muy seca, que tienen un consumo de agua muy bajo, pero piensen también que es súper importante pensar en el tema del hábitat. Muchas veces es bastante como fácil elegir plantas que florezcan o que tengan algún fruto o semilla, pero no se olviden que un montón de insectos como nuestras abejas nativas van a querer hacer sus nidos entre medio de estas piedras porque se sienten protegidas. Nuestras abejas nativas son todas solitarias, no forman colmenas, a diferencia de las abejas de miel. Muchas de ellas hacen galerías en el suelo, por lo tanto es importante tener algo de suelo expuesto, de tierra, y muchas de esas abejas, por ejemplo, no les viene también el riego, por lo tanto vamos a hacer zonas sin riego, y muchas de esas abejas hacen galerías, por ejemplo, debajo de una piedra que actúa como una protección, o podríamos tener algún lagartito o algún pequeño mamífero, etcétera. Entonces, en barrios donde hay gente que es civilizada y que no anda tirándole piedra al resto, es interesante empezar a pensar también en la piedra como un elemento para generar hábitat. Por temas de seguridad, yo les diría en general, yo no soy tan amigo de poner tantos arbustos en la vía pública porque me importa que la gente se sienta segura, pero muchos de estos árboles que están adaptados a la sequía agradecen mucho tener vegetación en los pies, de hecho normalmente tienen un mucho mejor crecimiento y además esta suerte como de distintas alturas de vegetación más flores que atraen un montón de polinizadores, también permiten que muchos de estos pequeños lagartos o algunos insectos que viven en los árboles puedan subir y bajar, entrar a este sistema, esconderse, buscar sus presas, etcétera, y por lo tanto poder sobrevivir, y eso es súper, súper, súper interesante. Árboles extraordinarios para la ciudad, quillayes, chañar, algarrobo, peumo y belloto en situaciones más protegidas, con más sombra, pero son árboles resistentes a la sequía que pueden ser reinteresantes, que los empiecen a explorar en esta transformación. Eviten ocupar liquidámbares, por ningún motivo ocupen tuliperos, porque no tienen ningún futuro, hacer japónico tampoco. O sea, son árboles que las condiciones de nuestra ciudad simplemente no van a funcionar. Y si quieren empezar a investigar de arbustos nativos que son alucinantes, el boldo, los bácaris, los romerillos, el pichi romero, la fabiana imbricata, además de varios de nuestros solanum, como el natre, por ejemplo, son también arbustos que soportan mucha sequía y que tienen eventos de floración súper interesantes. Y lo más importante que ustedes observen, muchas veces les va a pasar, por ejemplo, que observar cuál es el aporte que eventualmente haga la diversidad a un árbol no es tan evidente porque muchas veces las flores de un quillay están mucho más allá de la capacidad que tenemos de observarlas de cerca. Pero a veces uno está en un departamento, eventualmente en algún lugar un poco más alto y puede tener como el privilegio de darse cuenta que cuando un quillay florece hay un montón de vida silvestre que está en las flores, sacando el polen, el néctar y en el caso puntual de este cerambícido, que es este coleóptero en el fondo, ese polen y ese néctar son absolutamente claves para que la hembra y el macho puedan copular y por lo tanto puedan reproducirse. Entonces, es súper interesante que empiecen a observar esto. ¿Cuáles son las plantas donde ustedes ven volar insectos? ¿Cuáles son las plantas donde las aves eventualmente llegan a comer? ¿O cuáles son las plantas que, entre otras cosas, por ejemplo, generan pétalos o estructuras que eventualmente alguno de nuestros insectos benéficos, como alguna mariposa o alguna abeja nativa, podría eventualmente ocupar para hacer su nido? Vean esta belleza. No recuerdo bien, porque esto es de la Fundación de Abejas de Chile, y nunca me acuerdo si esto era una suerte como de nido de una oruga o de alguna abeja que en el fondo tomó los pétalos, los enrolló, los fue como tejiendo, por llamar así, y tuvimos la larva varias semanas metidas allá adentro hasta que finalmente salió el adulto. Y esto obviamente es lo que se conoce como hábitat y es súper importante también de entenderlo. ¿Ok? Este es un tema polémico porque mucha gente dice, claro, con la sequía, ¿qué pasa con el agua? Y yo les diría que es súper importante que a pesar de la sequía generemos pequeños, y cuando hablo de pequeños estoy hablando de 1 metro cuadrado, que es un espacio muy chiquitito, de pequeños hábitats de agua que deben tener a lo menos 60-80 centímetros de profundidad. Puede ser como una suerte de tinaja, por llamar así. ¿Y por qué es importante? Porque si esa tinaja, si tiene material vegetal, olvídense que va a haber mosquitos, porque esos pequeños cuerpos de agua lo que generan son hábitat para un montón de insectos súper importantes en la salud de nuestros jardines y en la salud de los ecosistemas, como por ejemplo los caballitos del diablo o las libélulas, que son insectos que además de arrasar con las larvas de zancudo, o sea que actúan como insecticidas, llevan cientos de millones de años volando
en este planeta, o sea, son súper antiguos, con un diseño perfecto. Y esos insectos necesitan el agua para hacer su fase juvenil y después su fase adulta salen a volar. Y en ese proceso no solo se comieron los zancudos, sino que además muchos de ellos se comieron un montón de plagas. Y a mí me ha tocado verlo en mi jardín con pulgón lanígero, con conchuela canelada de los cítricos, porque la libélula sigue siendo un insecto depredador una vez que es adulto. Aves. Y probablemente muchas veces sea como de las cosas más evidentes en los jardines. Acuérdense que las aves y las plantas tienen, de hecho, asociaciones que son súper importantes. En este caso, un tordo, y siempre digo que este tordo tiene como look californiano, está acá como medio rubio, así medio colorín, pero fíjense, es el polen que sale de los estambres de nuestro chagual, de esta puya chilensis. Este tordo, que ocupa esta estructura actúa como percha, está sacando néctar del fondo de esta flor y en el proceso está polinizando la puya, para que vean lo alucinante. Y en el caso del jardín que les mostré, este Eryngium paniculatum, que es la famosa chupalla, una planta nativa muy sencilla de cultivar, está generando la estructura que este picaflor gigante necesita para tener sus dos polluelos. Entonces, esto es súper emocionante. O sea, al final, cuando uno empieza a reemplazar césped por asociaciones de plantas bien elegidas, uno no solo se maravilla de las flores, el perfume, el color y ahorra un montón de agua, sino que al mismo tiempo tiene la oportunidad de transformarse en un actor en lo que a ecología y a preservación se refiere. O sea, acá estamos viendo un Erianthus ravene, que es una gramínea que no es nativa, que es exótica, pero que produce semilla comestible. Y eso significa que en esta época del año, y esta filmación la saqué hace un par de días en mi casa, van a haber un montón de tordos arriba de estas panículas, de esta suerte como de flores secas que están llenas de semillas y estas aves van a alimentarse y por lo tanto podemos generar en nuestros jardines verdaderos comedores, por llamarlo así, para un montón de vida silvestre que es súper benéfica. Y esto es parte también de lo que ahora empezar a ver en Vitacura. O sea, vamos a dejar de ocupar Penicetum, que fue un tremendo error. De hecho, esto que no pusimos nosotros, lo puso la Costanera Norte. Estas gramíneas que son súper invasivas, y vamos a empezar a ocupar mucha más jaraba caudata, por ejemplo, que es una gramínea nativa. Fíjense cómo este cometocino está sacando la semillita. Eso que ustedes ven acá es la semillita, que es algo muy parecido al alpiste, y este pajarito que es nativo nuestro, que llega a los valles durante el invierno, va a encontrar en nuestros parques y en nuestro espacio público la semilla que necesita para sostenerse durante el invierno, eventualmente durante la primavera. Y esa es parte de las cosas que les vamos a ir publicando en la página de Vitacura, para que no solo sepan cuáles son las plantas que eventualmente consumen poca agua o que generan condiciones favorables para enfrentar la sequía, sino que nos importa demasiado que entiendan cuáles son las plantas que vamos a necesitar para, por ejemplo, que actúen como percha, para que las aves, como se llama, se puedan posarse. Van a empezar a ver que algunas de las ramas que se sequen no necesariamente las vamos a cortar, porque entendemos que son súper importantes para para los carpinteros que habitan todavía en nuestra comuna, que no son estos de acá, estos son del sur de Chile. Todavía no he logrado fotografiar ninguno, pero me ha tocado ver varios carpinteros en Vitacura y en Las Condes en alguna madera seca que eventualmente uno pueda dejar en algunos árboles. Y cuando hablamos de ecología, diversidad, etcétera, no solo es relevante entender que hay un montón de cosas que uno va a ver que ocurren en el jardín, sino que además hay que entender que hay muchas cosas que uno no ve en el jardín, pero que son súper importantes y que tienen que ver con la microbiología. O sea, de hecho, esta cosa que ya han preguntado algunos, por ejemplo, de ver algunos jardines que tienen un montón de densidad, por ejemplo, de plantas, eso no es al azar o por un afán de poner un montón de plantas juntas, es porque, entre otras cosas, por ejemplo, queremos lograr un tema que se llama cobertura. ¿Por qué la cobertura vegetal es tan importante? Porque la interacción entre la cobertura vegetal y la microbiología van generando lo que vamos a llamar suelo. Tierra más cobertura vegetal más microbiología igual suelo, y eso significa que los suelos que tengamos cubiertos, que cuidemos y que tengamos con un montón de plantas, van a empezar a tener un montón de cosas que son súper importantes y que tienen que ver, por ejemplo, con lombrices, con pequeños artrópodos, insectos, nematodos benéficos, etcétera. Y en la medida que tenemos una mejor biología, pasa una cosa muy, muy interesante, que tiene que ver con que también aumenta radicalmente la resistencia a la sequía,
porque esta microbiología le ayuda, como que se llama, a estas plantas a extraer más agua, porque en esta asociación entre hongos, bacterias y sistemas radiculares hay extensiones que no necesariamente son raíces, sino que son partes de los hongos que acceden a bolsones de agua que una raíz por sí sola no podría acceder. Así que nos importa mucho también entender que la diversidad en el jardín no solo es un tema de insectos, sino también un tema de microbiología. Y eso significa que algunas prácticas como el horqueteo tenemos que empezar a erradicarlas de nuestra comuna y de sus jardines, porque meter una horqueta en este suelo significa mandarse una embarradita más o menos, rompiendo ahí todo lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, es como interesante y entretenido y emocionante, porque definitivamente, y eso es algo que nos pide mucho la alcaldesa, como que les digamos y lo repitamos siempre, la adaptación a la sequía no es gris, ni café, ni es triste. La adaptación a la sequía es una tremenda oportunidad de tener jardines alucinantes desde el punto de vista del color y también alucinantes desde el punto de vista de la ecología. Solo tenemos que ayudarnos y enseñarnos a elegir mejor las plantas y la forma en que las asociamos para tener perfume, color, biomasa, frutos, semilla, etcétera. Y eso es un poco lo que queríamos transmitir el día de hoy. Y hoy día lo hicimos un poco más corto para que podamos hacer preguntas al final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para enfrentar la sequía, reemplacen todo el césped que puedan, todo el que puedan. Y cuando lo reemplacen, acuérdense que hay plantas nativas y exóticas que están perfectamente adaptadas a la sequía, que la sequía no es un tema, que van a necesitar un 20 o menos por ciento del agua que ustedes gastaban en regar su pasto. No le tengan susto en sus jardines a ser macizos, grupos de plantas grandes. De hecho, les van a pasar cosas muy bonitas porque las plantas son increíbles. Elijan plantas que tengan eventos de floración que sean potentes, que los conmuevan a ustedes desde el punto de vista estético, pero que además que provean de un montón de flores, porque eso significa polen, néctar, semilla y probablemente fruto. No se olviden de la diversidad. Muchas veces en esa cosa como de hacer el jardín como simple, ¿cachai? Y no complicarse mucho, hay mucha gente que coloca muchas plantas de una sola. Y eso es un error, porque si quieren generar continuidad de alimento, necesitan que en lo posible haya la mayor cantidad posible, como se llama, de cómo se llama, de diversidad de plantas distintas. Si trabajan en espacio público, elijan plantas herbáceas y bajas. Acuérdense que hay temas de seguridad que son súper importantes y donde puedan colocar arbustos, árboles, etcétera, coloquen todos los árboles que puedan, obviamente también en el espacio público, porque necesitamos los árboles no solo para sostener microbiología, insectos benéficos, etcétera, sino porque además necesitamos sombra, necesitamos reducir la temperatura de nuestra ciudad. No basta con poner flores, hay que acordarse que ojalá que esas flores tengan secuencias de floración, continuidad de alimento, la mayor cantidad posible de meses con la mayor cantidad posible de flores, porque eso obviamente sostiene muchos insectos benéficos. Y no se olviden también que hay aves que necesitan del polen, perdón, del néctar, como por ejemplo los tordos, etcétera. Muchos aves aprendieron también a tomar néctar y para eso hay que elegir flores grandes, como podría ser un ágave, eventualmente una puya, algunos aloe para los picaflores. No se olviden de las flores largas, que son las que le gustan a nuestros picaflores, especialmente durante los meses de invierno, que es cuando llegan, como se llama, al valle. Y no se olviden también de encontrar esas plantas que producen semilla comestible o fruto y no le tengan susto a veces a ver cuncunas o gusanos en sus jardines, porque normalmente son necesarios, por supuesto, y además se van a transformar muchos de ellos en mariposas o en polillas nocturnas que no se comen la lana y que son súper importantes desde el punto de vista de la polinización, por ejemplo, o de sostener la vida silvestre. ¿Ok? Pensar en esta secuencia también significa que ustedes van a ver estos jardines que, y es lo que nos pidió la alcaldesa, que van cambiando súper rápido y cambian de un color y se pasan al otro, porque necesitamos meterle más alegría, más energía a la ciudad y porque además en general esta secuencia permite que un montón de estos insectos que hacen control biológico puedan sobrevivir y vivir en nuestros jardines y por lo tanto dejarlo libres de plagas. ¿Ok? No se olviden de mantener el suelo cubierto con plantas.
el suelo desnudo es un problema. Cualquier suelo donde ustedes pongan la mano o el pie y se caliente y los queme, imagínense lo que pasa con la microbiología. El suelo totalmente cubierto significa un suelo que no se erosiona, significa un suelo que se mantiene fresco, y también es un suelo que es capaz de sostener una amplia cantidad de vida debajo del suelo, producto de estas asociaciones que existen entre las plantas, como se llama, y los insectos. Y lo más importante, y ese es un tema que es una prioridad súper importante para nosotros, y por eso la Daniela les comentó esta lista de plantas que obviamente vamos a ir engrosando, porque Vitacura está empeñado en ayudarlos a hacer este como cambio, porque sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, sabemos que a veces es un poco angustiante, pero hemos estado trabajando con la alcaldesa, con la gente de la SECPLA, con medio ambiente, etcétera, porque nos estamos tomando muy en serio la sequía. O sea, la alcaldesa acá no está plantando un veredón para pintar el mono, está pintando el veredón porque tiene ganas de aprender, tiene ganas de transmitir, ¿cachai? Y eso es lo que estamos tratando de hacer todos en Vitacura. Así que, por favor, no háganos preguntas, mándennos correos, ¿cachai? Y estén atentos a todo lo que está haciendo Medio Ambiente, porque la idea, como se llama, es darles una manito. Y lo último tiene que ver con la paciencia, porque a veces uno quisiera que todos los cambios sean como instantáneos, y la verdad que tenemos que apurarnos porque de verdad nos estamos quedando sin agua, y esto puede ser una catástrofe, y probablemente inicialmente muchos de estos cambios sean súper complejos y podrían incluso ser para algunos de ustedes un poco tristes, porque van a empezar a ver cosas súper raras y van a pensar que acá los de medio ambiente y los de Vitacura estamos un poco cucú, porque van a empezar a ver grandes extensiones de césped en sus plazas, o en sus, por ejemplo, sus bandejones, no tanto en las plazas, pero más bien en los bandejones, en las zonas donde nadie lo puede ocupar porque no hay cómo llegar, donde van a empezar a ver que el pasto se va y empiezan a aparecer plantas muy pequeñas y mucha piedra. Pero sepan que en muy poco tiempo esos jardines que son medios tristes se transforman en jardines que tienen un impacto súper potente desde el punto de vista estético, desde el punto de vista biológico y de verdad desde el punto de vista del ánimo de los vecinos. Esta una vecina que me decía que el jardín le había cambiado la vida, no era el jardín de su casa, y me decía que ella había sido como tal el impacto que no solo pasaba todos los días por ahí cuando iba a hacer las compras, sino que además ella se vestía del jardín porque el jardín de alguna forma le había cambiado la vida. Y es un pequeño espacio de una comunidad adaptada a la sequía con todo esto que le estamos hablando para disminuir como drásticamente el consumo de agua. ¿Ok? Esto era lo que le íbamos a presentar el día de hoy. Va a aparecer mucho más información en la página web de Vitacura. Como les digo, vamos a ir agrupando las plantas, a quién atraen, cómo se comportan, cuáles atraen abejas nativas, cuáles eventualmente abejas de miel. Está también la Fundación Abejas de Chile, que tiene un montón de información alucinante. Y si alguien se anima, les dejo mi Instagram, que es @paisajismo ecosistémico. De tanto en tanto la gente me manda algunas preguntas, ¿cachai? Y en la medida del tiempo uno las responde, porque de verdad estamos todos empeñados en ayudarles a disminuir su consumo de agua sin que los antejardines de sus casas se transformen en algo deprimente. Así que nada, pues Daniela, te dejo el pase a Cristóbal, ti. tenemos Esto era un varias poquito, preguntas, así como suele que ser, así que tírame las preguntas, muy, aquí muy estamos. interesante. De hecho, Claudia hace una pregunta que dice, ¿se puede hacer un jardín como los mostrados densos si tienes muchos árboles caducos y que después de las hojas botan frutos como el ginkgo femenino o el liquidámbar? Absolutamente, Claudia. Acuérdate, yo siempre digo, y esto me encanta, porque la naturaleza es un sistema, y me refiero a las plantas, ¿cachai? Como las conocemos, que tienen como 470 millones de años, me refiero a las plantas terrestres, o sea, 470 millones de años de evolución para llegar a lo que tú ves ahora. Eso significa que para las plantas no es un tema, ¿cachai? Crecer debajo de otros árboles. Yo te diría, y es algo, Daniela, que es parte de las cosas que nos encargó la alcaldesa, que tiene que ver con hacer como algunas guías de plantación donde ustedes tengan árboles, porque te diría que lo más complejo no tiene que ver con la sombra o con el fruto que eventualmente caiga, sino con los sistemas radiculares por dos razones, y eso lo hablamos siempre con la Daniela, que es ingeniero forestal igual que yo. Lo primero tiene que ver con que si tengo sistemas radiculares va a ser un poco complejo que las plantas crezcan porque hay mucha competencia, y si tengo árboles que tienen mucho valor,
ponerme a plantar entre medio de esas raíces significa que voy a romper el sistema radicular y yo no quiero que eso pase. Por lo tanto, lo que uno normalmente hace, y es lo que van a ver cuando empecemos a hacer los jardines en Juan 23, Daniela, es que van a ver como una cosa rara, que uno agrega una mezcla que es como pura piedra y arena arriba como de las zonas donde hay árboles. Se hace como una suerte como de joroba. Y esa joroba de sustrato técnico es la que te va a permitir que las plantas que uno plante, que están adaptadas a la sombra, puedan crecer sin dañar el árbol, ¿cachai? Y sin que las raíces del árbol dañen la planta. ¿Se entiende? También tenemos a Pauline, que también nos hace una pregunta, que dice, ¿qué plantas no se comen los conejos? Ella tiene un terreno en Farellones y le gustaría saber ese tema. Uy, eso es medio terrible, porque para ser honesto, como que se llama, Polín, no hay nada que no se coman los conejos. De hecho, muchas de las plantas que están descritas, como la vinca minor, estoy pensando en las chinitas, el romero rastrero, los bácares incluso, y a veces los isirrinchum, en etapas muy juveniles se las comen igual, ¿cachai? Así de malditos son. Y lo otro te diría que muchas veces muchas de las plantas tienen protección en sus sistemas aéreos, pero no necesariamente tienen protección en lo que está debajo. Y además, que eso es súper interesante, hay temas que tienen que ver con que muchas de las respuestas que tienen las plantas contra la herbivoría es tener mal sabor, y muchas de las plantas, para que tengan mal sabor, necesitan microbiología, porque una parte importante de los compuestos que generan el mal sabor se generan como en partes separadas debajo del suelo, y la planta las agarra y como que las ensambla. Funciona mucho como un sistema económico, ¿cachai? Entonces, lo primero que te diría, microbiología, y eso es compost, compost humus, súper importante, para que eventualmente esa protección se desarrolle. Y lo otro te diría, que yo creo, Daniel, es lo mismo que tú ocupáis en todos los jardines donde hay conejos, una malla de protección, al menos el primer o el segundo año, mientras las plantas que tal vez tengan resistencia a los conejos se puedan desarrollar, de hecho, porque si no, los conejos normalmente cuando son muy chiquititas se las comen igual. Súper. Los limonium también son anticonejos, por Sí, si acaso. ojo, eso sí, Ot- acuérdense, ese tema es importante y lo tenemos que recalcar. Cuando ocupen plantas que no son nativas, aunque estén adaptadas a la sequía, miren siempre en forma muy atenta si ustedes observan que esa planta empieza a aparecer por todos lados, porque se podría transformar en una invasora. Entonces, Tal ojo cual. con esas plantas. Ténganlas ahí entre ceja y ceja y busquen en internet, hay mucha información respecto de plantas invasoras. No cometan el error que cometió algún profesional en la costanera norte, que plantó una planta que no debería haber plantado nunca ahí, en el fondo, como son los famosos penicetum. Otra pregunta nos hace Andrea y ella nos dice, ¿estos insectos que atraen las plantas exóticas son propios de la zona? ¿No afectarían la cadena alimentaria, correcto? Dice. O sea, yo diría que cualquier cosa que uno haga después de que uno desarmó un ecosistema silvestre altera el sistema. O sea, partamos de la base que las ciudades son unos sistemas con un nivel de perturbación que es terrorífico. Entonces, probablemente la comunidad vegetal, todas las decisiones que nosotros tomamos desde el punto de vista de una comunidad vegetal, siempre producen alteraciones, sea nativo o sea exótico. De hecho, si yo hago una comunidad, por ejemplo, de material vegetal nativo, en el sentido no estricto, o sea, traigo una planta a la séptima, produzco tantas alteraciones como traer una planta de un sistema mediterráneo, para que tengan un poco, para que entiendan un poco eso. Ahora, yo te diría que efectivamente en la medida que uno elige una u otra planta, obviamente favorece más o favorece menos otra especie. Ahora, yo siempre digo que cualquier comunidad vegetal que ustedes hagan que atraiga una cantidad importante de vida silvestre, siempre es una como alteración positiva, porque le están dando posibilidad a esa vida silvestre de encontrar en su jardín condiciones aptas para seguir sobreviviendo. Y normalmente las condiciones aptas en las ciudades no siempre son tan comunes, sobre todo en el sistema de paisajismo que tenemos nosotros, que es esencialmente de puro pasto, ¿cachai? Esta transformación de pasto a estos jardines de bajo mantenimiento y bajo consumo de agua y como de alta diversidad, no sé si tú estás de acuerdo, Daniela, o la Manuela, ¿cachai? La Manuela Iglesias, que también está ahí trabajando con nosotros en este tema. Yo creo que van a cambiar como radicalmente los indicadores de diversidad de la ciudad. Y eso está estudiado en otras ciudades y es impresionante. O sea, aunque no lo crean, hay muchas ciudades que tienen más diversidad que sistemas silvestres, porque la cantidad de oportunidades que ofrecen de alimentos es tan impresionante que finalmente son muchas las especies que pueden albergar.
pero claramente el pasto no es una de ellas. Así que hay que empezar a ponerse las pilas y empezar a ocupar plantas que anden mejor en este aspecto de sequía y obviamente de biodiversidad. Alejandra también nos pregunta que si las piedras que tú mostraste en las imágenes, si aumentan la temperatura. Mira, esa es una pregunta buena, pero yo te diría que en general los sistemas semiáridos y mediterráneos tienen mucha piedra. Y te diría que lo otro interesante es que a diferencia de un pavimento, la piedra suele dejar mucho espacio de aire entre medio. Eso significa que son extraordinarios para aislar de temperatura. A mí me pasa muchas veces cuando armamos estos jardines sostenibles y les va a empezar a pasar en Vitacura, que ya nos queda poco para armar el primero, Daniela, que eso me tiene bastante emocionado, cuando empiecen a mirar en Manquehue, y hay que pedir las disculpas del caso porque los vamos a jorobar un rato con el tráfico ahí, pero vamos a empezar a trabajar en Manquehue y vamos a sacar el pasto que no sirve para nada. Y vamos a empezar a poner estas plantas. Y van a empezar a ver que va a empezar a aparecer esta cosa de la piedra en la ciudad. Y uno siempre dice, pero no entiendo nada, si se supone que tenemos que tratar de bajar la temperatura. Pero la piedra es una forma de reducir drásticamente el mantenimiento que rápidamente se va a cubrir con vegetación. Entonces, finalmente, para entender que la temperatura no va a aumentar en la ciudad, para que no estén nerviosos, producto de que la cobertura vegetal va a ser mayor y aun cuando la piedra se caliente, el suelo se mantiene frío. Y muchas de las plantas, por ejemplo, que están adaptadas a la sequía, vienen de sistemas donde también hay mucha piedra que se caliente. O sea, no se preocupen por las plantas. A las plantas no les va a pasar nada. Les pedimos que nos ayuden a que los malandras no agarren las piedras y les den un mal uso. Pero no se preocupen, la piedra en general no es un problema, por el contrario, es una tremenda ayuda para reducir el mantenimiento y además para mucha vida silvestre que necesita la piedra para establecer su casita. Oye, acá hay una pregunta que nos vamos a adelantar un poco a la clase, a la próxima clase, pero tal vez le podemos dar alguna respuesta a Luz, que nos pregunta qué alternativas hay al penicetum o cola de zorro, ya que hablaste tanto de eso de la Miren, costanera norte. el penicetum debería ser una planta prohibida, así de drástico. O sea, es el equivalente a una zarzamora, es una planta que tiene un potencial invasor terrorífico, debería estar prohibido. Así, o sea, no se debiese comercializar, vender, y nosotros tenemos que en algún momento hacer el esfuerzo, y lo hemos hablado, de ir sacándolo del espacio que obviamente nos compete a nosotros, porque la Costanera Norte y Vespucio son temas que le competen más bien al MOP, al Ministerio de Obras Públicas. Yo les diría que hay algunas plantas nativas extraordinarias. Yo no sé si tú ocupáis, Daniela, pero bueno, si ocupáis en realidad. La jaraba caudata es atómica, o sea, poca agua, un dorado que no se puede creer en primavera, pero impresionante, y además semilla comestible. O sea, en mi jardín, a fines de primavera, hay cientos de pájaros comiéndose la semilla, y eso también hace que tenga un potencial invasor en el jardín muy bajo, porque como se comen casi todas las semillas de los pájaros, queda muy poca semilla para que se autosiembre. Me gusta mucho la estipa nedesiana, que no sé si cambió de familia, Daniela, porque como cambian de nombre todo el tiempo, capaz que ahora sea una jaraba también, pero la estipa nedesiana me fascina. Y el vivero San Gabriel, si puedo pasar el dato, es uno de los viveros que tiene esta estipa increíble. Y el vivero Pocochay también. La brisa subaristata, que es una gramínea que crece en la cordillera, increíble, que también estamos ocupando, que también tiene una semilla que consumen los pájaros. Te diría que hay algunos panicum, pero son, no sedientos, pero son de ciclo cálido, entonces necesitan más riego ¿cómo se llama? Durante el verano. Y lo otro, atrévanse a ocupar alguno de nuestros Sisirrinchum, el Sisirrinchum striatum, el Sisirrinchum chilense, graminoides y arenarium, son plantas que parecen gramíneas, que tienen ese aspecto como de chasca, de champa, pero producen unas flores increíbles que también se llenan de vida silvestre. Así que los Sisirrinchum también son una súper buena opción. Acá tenemos una pregunta súper interesante de María Carolina. Ella nos pregunta que cómo puede mezclar el jardín de bajo consumo hídrico con una huerta, porque al ver ella, digamos, las orugas en las imágenes que pusiste tú, cómo eso se junta, digamos, con un jardín, con una huerta. Mira, esa es una buena pregunta porque en general las cuncunas son bastante inocentes. Rara vez se transforman en plagas porque las mariposas en general, no digo todas, porque las vanesas, que es un tipo de mariposa, son bastante más como amplias, pero muchas de las, por ejemplo, no sé si han visto, no sé si lo has visto, Daniela, pero a veces uno ve en el Bicentenario,
pegado al río, una mariposa como amarillo fosforescente, así que como un amarillo ácido atómica, así como bien intenso. Esa mariposa hace una buena parte de su ciclo o su ciclo de oruga completo en el quebracho. Eso significa que aunque pongáis las lechugas más increíbles y las acelgas que se te ocurren, y la espinaca y la rúcula y el cale, esa oruga le importa un rábano, porque reconoce solamente al quebracho como su fuente de alimento. Entonces te diría que a las orugas no hay que tenerles susto, a las cuncunas. Es muy distinto a los gusanos, porque efectivamente existen algunos gusanos que son un poquito más complicados, etcétera. Pero yo diría, y eso es interesante, que cuando uno tiene estos jardines que tienen un montón de diversidad y elige algunas de estas plantas que atraen a los adultos que hacen control biológico, se van a encontrar con que varios de estos insectos, sobre todo algunos microvéspidos, algunas avispas chiquititas, parasitan los gusanos con sus huevos. Y a mí me encanta, realmente uno ve una avispa enana como arriba de un gusano y que lo va como pinchando con la lanceta. No lo está tratando de matar, le está poniendo huevos, es medio cruel lo que voy a decir, pero la larva de esa avispita se va a comer al gusano por dentro. Entonces yo te diría que si armas jardines que tienen una alta biodiversidad, si eliges flores, como se llama, que atraen control biológico, que son esencialmente estas plantas que tienen flores más parecidas a una margarita, por ejemplo, y algunas de nuestras nativas son el Solidago chilense, el Eryngium paniculatum, el Baccharis linearis, el Baccharis cóncava, estoy pensando en el Eryngium planum, que es exótica. Estoy pensando en algunas Vernonias. Esas plantas que tienen los áster, ¿cachai? O los yuyos, esos amarillos, atraen a esos insectos que se van a encargar de hacerse cargo del exceso de gusanos que eventualmente puedan haber en tu huerta. Así que se integran todo el rato ultra bien. Y la familia de las cebollas, Dani. Las cebollas son unas plantas increíbles. El ajo, la cebolla, el cibulet son ultra ecosistémicos y extraordinarios para traer control biológico. Muchas veces la gente tiene la fantasía de que muchas de estas plagas no les gusta el olor de la cebolla, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con que las flores atraen tal cantidad de control biológico que normalmente las plantas, las plagas se van porque se las come el control biológico. Así que no te olvides de sembrar o de plantar algunas de esas plantas. Acá tenemos varias preguntas sobre el riego, Cristóbal, que también es algo súper interesante. ¿Cómo funciona el riego en este tipo de jardines? Y también pregunta Evelyn, el agua que consume este tipo de riego versus un pasto. Mira, en el mundo del consumo del pasto hay como mucho abanico. Y de hecho, a veces cuando uno habla de este tema de sustituir pasto por planta, la gente que produce pasto me pone una cara que no me quiere mucho. Yo no sé si estoy, Dani, especialmente popular en este momento entre los productores de pasto. Pero hay pastos que consumen 8 litros de agua como nada. O sea, para tener una vallica, un lolio, un verde fosforescente en verano, yo dudo que en Santiago, en un día de 33, 34 grados, haya que regar menos de 8 litros por metro cuadrado para tenerlo verde fosforescente. Pero una bermuda, que es lo que podría tener, por ejemplo, una cancha de polo, es mucho más rústica y probablemente con 4 o 5 litros por metro cuadrado podría, para tenerla verde, me refiero a que se vea bonita, uno debería pensar en alrededor de 4 litros por metro cuadrado al día. Ahora, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, estos ensayos y hemos estado revisando con la Daniela, ¿cachai? Tenemos un video súper lindo, Daniela, que deberíamos volver a publicarlo cuando fuimos a mirar uno de los ensayos que hablamos, que te veías muy regia y estupenda y no te pongas roja. Ese ensayo tenía un riego de 7 litros por metro cuadrado a la semana, en el mes más desfavorable. Y no se regaba todos los días, se regaba una vez por semana y yo creo que el próximo año nos deberíamos envalentonar, Daniela, y deberíamos regar 14 litros cada 2 semanas. O sea, es mucho mejor regar con más agua pocas veces que regar todos los días un poquito. Eso es un tremendo rollo. Y lo otro, yo les diría, desde el punto de vista del sistema de riego, hay un montón de sistemas distintos, aspersión, goteo, etcétera. Yo les diría que si eligen material vegetal, plantas que requieran bajo consumo de agua, no importa demasiado el tipo de riego que elijan. De lo único que se tienen que preocupar es de regar pocas veces toda el agua. Esa tonterita de mojar todos los días un poquitito es evaporar todo el agua.
evaporar todo el agua. Pero si ustedes riegan una vez por semana, con los 8 litros por metro cuadrado en el mes más desfavorable, que es alrededor de un 20% de lo que necesita un pasto, esa agua, en vez de quedarse en superficie y evaporándose, se va a ir suelo abajo y por lo tanto va a quedar disponible para estas plantas que tienen adaptación a la sequía. Ahora, yo podría ocupar suculentas, por ejemplo, que alguien preguntó, y probablemente podría regar una vez cada 2 semanas con 8 litros por metro cuadrado y no un tema, o cada 3 semanas 16 litros. O sea, hay muchas plantas que de verdad requieren una cantidad de agua que es bien baja, muy baja. Obviamente depende del lugar de donde vengan, etcétera. También nos pregunta Fernanda, y ella nos pregunta si en los bandejones vamos a incluir Stipa caudata. Explícanos ahí también con el Jaraba caudata, a ver si es lo mismo o no. Sí, de hecho, miren, lo que estamos haciendo en Manquehue, y eso fue una conversación que tuvimos, o sea, el encargo de la alcaldesa es que tenemos que hacer algo que se vea atómico, que requiera poco mantenimiento, que requiera poquísima agua y que al mismo tiempo le sirva a los vecinos como una fuente como de inspiración para que ustedes también se entusiasmen, de hecho, porque el tema del agua ya no va para más, así de sencillo, hay que actuar rápido. Y entre las cosas que hicimos, desarrollamos una cosa que se llaman comunidades vegetales, en el fondo, que son muchos tipos distintos de plantas conviviendo como en el mismo espacio, porque queremos que, entre otras cosas, haya polen, néctar, belleza, flores, cobertura, etcétera. Y algunas de las plantas que van a ver va a ser, de hecho, la jaraba caudata. Ahora, lo que no debiesen ver en la comuna es mares de gramíneas, porque a pesar de que a mí me gustan mucho, cuando uno ocupa una sola planta, eso no es especialmente diverso. Entonces van a empezar a ver las gramíneas como acentos, o sea, una gramínea de tanto en tanto y entre medio un montón de plantas que producen flores en secuencias de 3 a 6 semanas prácticamente todo el año para que siempre tengan color, polen, néctar, belleza, etc. Falta poco, me faltan 10 minutos. ¿Ok? Perdón. Cristóbal, también nos preguntan por las alergias, que cuando hay flores con muchos pólenes, eh, pueden producir más alergia. Hay especies que tengan menos polen, que pueden ser exóticas o nativas, Mira, y que ayuden un poco a las personas más alérgicas. este tema de las alergias es complejo, porque yo te diría que lejos, lejos, lo que más alergia produce son las gramíneas, porque de hecho acuérdense que las gramíneas tienen cosas re interesantes, entre otras desarrollaron estrategias de polinización que son a través del viento, son anemófilas, y eso significa que tienen estructuras de polen que son súper especiales, vuelan un montón de distancia, etc. Eso significa que, por ejemplo, cuando florecen estas gramíneas, que eso ocurre en primavera, cuando todos los pastos de los cerros lanzan las flores, la cantidad de polen que anda dando vuelta es del terror, y probablemente una buena parte de las alergias son, de hecho, estas gramíneas o eventualmente algunos árboles como el fresno. El plátano oriental tiene bien mala fama, bien injusta en realidad, porque la verdad que a pesar de que mucha gente lo asocia con alergias, no saben que junto con el plátano florecen 10.000 plantas que dan alergia. Yo te diría que es difícil poner plantas que no produzcan polen, porque de hecho existen muchas de estas plantas que son como una rosa así llena de pétalos, no producen polen, pero eso significa que no va a haber biodiversidad. Yo te diría que en la medida que uno pone muchas plantas distintas que florecen en épocas distintas, las cargas de pólenes son más bajas porque uno se produce como el pencaso, una sola flor que ocupa una cantidad como de área impresionante, floreciendo todo al mismo tiempo, sino que muchos pequeños eventos de floración en cada momento y por lo tanto la carga total es más baja. ¿Se entiende el concepto, Daniela? O sea, yo reparto el polen en 8 meses y no en 3 semanas, que es lo que la gente finalmente colapsa, ¿cachai? Cuando uno genera ciudades en base a pocas especies, que florecen al mismo tiempo, genera cargas brutales de polen, ¿cachai? Que es distinto a cuando uno diseña a 8 o 9 meses con muchos pequeños eventos, ¿cachai? Que por lo tanto producen proporcionalmente muy poco polen por evento. También tenemos varias preguntas que se refieren al tipo de sustrato. ¿Qué sustrato se usa para este tipo de jardines? Yo creo que eso, Daniela, tenemos que armar una guía y el video que hemos hablado hace rato y estamos organizando un práctico, les adelanto, porque mucha gente nos pregunta y nos manda correo a una municipalidad, etcétera, de cómo se hace, ¿cachai? Porque una cosa es que yo les hable, les cuente el cuento y la foto bonita, pero siempre queda como la cosa así de la duda de cómo se hace. Así que tengan un poco de paciencia y vamos a hacer una suerte de
turné por algunos parques y plazas de la comuna mostrándoles precisamente cuáles son los sustratos, cuáles son las mezclas, cómo se hacen, cómo se colocan, ¿cachai? Ahí les vamos a ir avisando con tiempo para que se entretengan. Algún día en la tarde nos juntamos en algún parque, en alguna plaza, llevamos un poquito de material y les vamos a ir enseñando. Pero yo personalmente ocupo mucho una mezcla que es un 40% de piedra de 3/8 de pulgada, que es alrededor de medio a 1 centímetro de diámetro, un 40% de arena gruesa o maicillo grueso y un 20% de compost que huela rico. 40%, 40%, 20%, revuelvo todo, la piedra, el maicillo, la arena y el compost forma una mezcla homogénea y normalmente ocupa alrededor de 20 a 30 centímetros de ese sustrato sobre el suelo que existe en el lugar. También nos llega de Ana María, que nos pregunta, ¿qué pasa con las docas? ¿Son recomendables? Sí, no. Yo te diría, o sea, tiene la cosa ventajosa de que consume poca agua y eventualmente cubre rápido. A mí lo que me da un poco de susto es que la gente tiende a ocupar la doca como una planta monoespecífica. Y lo otro es que ocupan mucho el Carpobrotus, la doca sudafricana y no la nuestra nativa. Y la sudafricana con la chilena producen un híbrido que es del terror porque es súper invasor. Entonces yo les recomendaría tener mucho cuidado en ocupar, como se llama, esas docas que son las docas. Yo les diría que no le tengan susto a la diversidad. Ocupen muchas plantas distintas, tal vez algunas docas, pero no un mar de docas. Eso es algo que yo no lo haría porque además las docas no son especialmente diversas desde el punto de vista de la cantidad de polinizadores que atraen, etcétera. Y además existe este riesgo que se transforme todo en una gran majamama, como se llama, porque se mezclan un montón producen estas plantas híbridas que tienen un vigor espantoso, bueno, y que terminan formando una alfombra continua. La última pregunta la envía Germán y él nos pregunta cómo Vitacura puede contribuir con otras comunas de menos recursos, hacer comunas verdes y generar una red regional para atacar la sequía. Aquí también le podemos contar a Germán que estamos trabajando en una red de infraestructura verde para Vitacura. Así que vamos hacia allá, Mira, Germán. Germán, hay una cosa bien alucinante que pasó. Hay dos municipios que yo siempre saco el sombrero, que fue Vitacura y Providencia. Porque cuando empezamos a hacer todo este tema, como los jardines sostenibles, a generar los ensayos, etcétera, estas comunas financiaron, pero de alguna forma la información que generamos es de uso público. O sea, lo que Vitacura quiere no solo es que Vitacura sea la supercomuna sostenible, ¿cachai? Sino que toda la información que nosotros generemos, de alguna forma, se vaya publicando en nuestra página web, ¿cachai? En todo lo que tiene que ver con el Departamento de Sustentabilidad, Medio Ambiente, etcétera, para que mucha gente que tal vez no sepa, o sea, en vez de hacerle gastar a comunas de menos recursos en estos estudios o en profesional o en saber en qué poner, que esta información aparezca y sea de uso público para que en el fondo la tengan disponible y por lo tanto la puedan ocupar para que ellos también puedan hacer, como se llama, sus jardines. Así que métanse a la página web de Vitacura. Yo creo, Dani, que se viene harta información que todavía tenemos que ir subiendo. De a poco le vamos a pegar una enchulada semana a semana, porque la información que estamos generando y esos mandatos a la alcaldesa es de uso público y de propiedad de los chilenos. Así que, Germán, eso va a ser súper útil si tú vivís en alguna comuna de menos recursos, etcétera. Invita a tu alcalde a que se meta también a la página web de Vitacura Sustentable, ¿cachai? Y ahí hay un montón de tips, de información para que Tenemos ellos harta también la puedan información. ocupar. La María Ignacia se ha sacado la mugre, así que le hacemos un reconocimiento también, que hoy día está totalmente silenciosa. Cristóbal, con estas preguntas terminamos. Te agradecemos nuevamente por venir a este tercer curso. Invitamos a todos nuestros vecinos al último curso, que es la próxima semana, el próximo jueves, a esta misma hora, a las 7 de la tarde, donde vamos a hablar sobre especies vegetales para nuestros jardines sustentables. Así que va a estar súper interesante. La verdad que no se la pierdan, la próxima semana vamos a hablar de un montón de cosas y si tienen preguntas, comentarios o cosas, no se olviden @paisajismo ecosistémico en Instagram. No prometo responder al tiro porque a veces llegan varios, pero normalmente respondo con un clip de voz las dudas que tengan. Nada, pues gracias, También Daniela. pueden entrar a nuestra página de Vitacura, ahí tenemos también un correo donde nosotros contestamos las preguntas que nos llegan.
Tenemos bastante información, como les comenté, y también va a quedar grabada esta clase. Así que Y, muchas gracias y en por cualquier momento asistir. empezamos con nuestros prácticos en las plazas para que vayan aprendiendo, metiendo las manos en la tierra. Así que cuenten con Vitacura para hacer este cambio. Ya, pues Daniela, Chao. buenas noches, Buenas descansen todos y noches. hasta la Que próxima estén muy bien. semana. Nos vemos la próxima clase. Chao. Gracias, que estén bien.